¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, tratando de acercar la realidad a través del diario digital Conclusión de Televisión Regional, poniendo en agenda esos temas que consideramos son transformadores, ¿no? Y por eso estamos nuevamente aquí. ¿Cómo le va? Sí, así ¿Bien? es, sale bien, bien, si se puede decir bien, ¿no? En este contexto terrible. cada vez más abrumador, donde cada día pasa algo nuevo y malo, ¿no? Entonces realmente se hace muy difícil, cuesta arriba, y más aún si somos mujeres. Y el programa tiene que ver con eso. Sin duda, en un país donde da la impresión de que pegarle a los jubilados pasa desapercibido, pedir documentos a gente en situación de calle, a gente que está cartoneando y llevarlos detenidos, hasta incluso 2 o 3 veces por día. Exacto. Se ha transformado en algo normal, ¿no? Eso es lo que aterra, o por lo menos a mí me sucede, ¿no? Exactamente, y en ese contexto también las mujeres y las diversidades han sido muy atacadas, ¿no? Por lo que es el gobierno nacional. Sí, desde diciembre a esta parte han sido un enemigo y un blanco a atacar constantemente. Bueno, en ese sentido, y el programa tiene que ver con eso, lo que va a ocurrir el 7 de septiembre en la ciudad de Rosario, en la previa de lo que será el Encuentro Plurinacional de Mujeres de octubre en Jujuy. Perfecto, presentamos el programa de hoy. Vamos. Jujuy será sede por tercera vez del Encuentro Histórico del Movimiento de Mujeres, nuevamente anfitrión como lo fue en el 95 y en el 2006. En este 2024, el encuentro se realizará en un contexto político, social y económico muy hostil en materia de políticas públicas en materia de género. Hoy en Catalejo, Movimiento de Mujeres. Resistir los embates de un gobierno misógino. Bueno, estaba la presentación y tenemos las invitadas para debatir un poquito sobre eso. Todos los encuentros de mujeres da mucho por debatir, da mucho por, digamos, profundizar, porque son, digamos, el andamiaje vital para el sistema capitalista. Sin la mujer afuera del sistema como que también colapsaría, ¿no? Porque se hacen cargo de un sinfín de quilombos, pero hablaban ahí pronto, aparte de trabajar en casa afuera, pero en este se da en un contexto abominable, desde lo social y de lo económico también, ¿no? Exactamente. Bueno, nos acompaña Laura del Monte y Jazmín Levy, gracias por estar, chicas. Y bueno, es importante, ¿no? Poner en tema, ¿no? Seguir hablando del encuentro, de lo que será primero el preencuentro y lo que se viene para octubre. Sí. Bueno, empiece nomás. Bien. Bueno, nosotros venimos, todo el movimiento de mujeres, venimos muy resentidos por todo esto que fue el triunfo de Milei y cómo ha pegado como uno de los blancos principales ha sido el tema de los derechos conquistados por las mujeres, ¿no? Entonces se nos ocurrió, discutiendo entre todas, la posibilidad de armar un preencuentro en Rosario, camino al Encuentro Nacional de Mujeres en Jujuy, que va a ser en el mes de octubre, el número 37. 37 años. Yo estuve hace un mes ahí en Jujuy porque fue la reunión de las viejas comisiones organizadoras, que es una instancia donde ayudamos o tiramos cuestiones alrededor de que pueden favorecer en la organización de ese encuentro de Jujuy. Vi un clima muy bueno porque las mujeres en Jujuy vienen de toda esta lucha que generó mucha unidad entre ellas en relación al gobierno de Morales. Claro. Que pese a que la gente puede considere o piense que se ha fugado del país, sigue Morales, ¿no? Sí. Tiene un carpetazo, lo hicieron bajar un poquito, ¿no? No es el gobernador. Y además tienen ciertas, por supuesto, tienen ciertas contradicciones entre el gobernador efectivo y él, que las mujeres sabemos aprovechar muy bien en la gestión del preencuentro, del encuentro de Jujuy. Bueno, pero digo, el clima de las mujeres que les toca organizar este año es muy bueno, de mucha unidad y muchas ganas de que el encuentro sea ahí en Jujuy, y han conseguido cuestiones menos guita, han conseguido. Las escuelas, por ejemplo, ya están relevando que para los encuentros es clave, porque las que van a hacer las discusiones son las mujeres que van, y para ir y más hasta Jujuy tener un lugar donde dormir, que son las escuelas. que es lo que se usa. Y bueno, eso lo han cedido, han ofrecido un montón de cuestiones que nos deja en buenas condiciones como para
esta estructura que es fundamental. Después no hay plata, bueno, como pasa además en la mayoría de los claro. En ese contexto, bueno, poder juntar el dinero también para ir, ¿no? Exacto. Yo antes le contaba fuera de cámara que es muy difícil en este contexto social. Las mujeres somos las más empobrecidas. Dentro de la pobreza somos mayoritariamente las mujeres las que muchas veces tenemos que hacer malabares económicos en casa, un trabajo doméstico no remunerado y además también tener trabajos aparte. Muchas mujeres solteras, madres de familia, que son parte del movimiento de mujeres que siempre lucharon por nuestras reivindicaciones, que este año en particular tienen un desafío mayor, que es no retroceder de los derechos conquistados y enfrentar a un gobierno que nos declaró como sus principales enemigas desde hace... Previo a la antes de la campaña ya sabíamos que era un misógino con todas las letras. De hecho, se hizo campaña con eso. Por supuesto. De hecho, aprovechan, incluso en los contextos actuales, aprovechan muchos de los déficits que nosotras ya veíamos en el movimiento de mujeres previamente, como el funcionamiento o cómo funcionaban los ministerios, cuánto era efectivo, cuánto solucionaba la problemática. Digo, lo que nos deja el gobierno anterior, que también tuvo un ajuste hacia los sectores más humildes, hoy es aprovechado mucho por este gobierno. Incluso, bueno, el reality show de Fabiola lo aprovechó la derecha a más no poder, digo, sin justificar, ¿no? La violencia ejercida, pero lo utilizan para decir, vieron las feministas, porque el gobierno anterior venía a decir que terminaba con el patriarcado. Entonces ahora nosotras nos dejan un lugar de tener que explicar qué es el feminismo nuevamente, cuando creíamos que habían caminos que ya habíamos atravesado. Que batallas que ya estaban conquistadas. Exacto. Aún así creo que el movimiento de mujeres dejó mucho de enseñanza, que hay una generación nueva de compañeras y de compañeros que se unen a la diversidad y a la lucha por el movimiento LGTBIQ también, y que están poniéndole el cuerpo y que están dispuestas a enfrentarlo. Digo, hay toda una juventud que está dispuesta a enfrentar a este gobierno y a no bajar los brazos, y que la tarea que tenemos de cara al preencuentro es justamente con todas aquellas que no puedan llegar a Jujuy porque es muy costoso ir, poder agruparlas nuevamente y decirles que estamos en pie de lucha, que no vamos a retroceder, que no le tenemos miedo y que podemos y necesitamos, y es nuestra obligación, enfrentar esta situación actual y no nos podemos quedar de brazos cruzados. El movimiento de mujeres demostró que con la marea verde, con la lucha y siendo miles en las calles podemos conquistar nuestros derechos. Entonces somos un sujeto y un actor fundamental en la realidad. Es necesario que nosotras volvamos a escena, que volvamos a ser un sujeto en las calles que acompañe a las jubiladas, que acompañe a las docentes, que acompañe a las desocupadas, que acompañe a cada mujer que hoy está luchando y pelee por no retroceder de ningún derecho conquistado. Han venido por muchos derechos, ¿no? Que creíamos conquistados, que de hecho están conquistados, pero que pensábamos quizás que no había que dar más debates, o como que ya estaban conquistados y quedaban ahí, que no iban a venir nadie para, digamos, discutirlo, porque de hecho se intentó con Macri y no se pudo, no pasaron, el 2x1 entre ellos, ¿no? Digo, ¿es el movimiento de mujeres el movimiento al que van a pegarle, porque es un movimiento que permanentemente justamente está en movimiento y no se aburguesa ni se estanca? Sí, yo creo que sí, que efectivamente el movimiento de mujeres es uno de los blancos. Por estas conquistas que recién decíamos, la compañera, nosotros tuvimos lo de la ley del aborto legal, con esta consigna que es tan popular, digamos, y consensuada, que fue educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Nosotros tenemos que velar porque esa consigna se instale en el hospital público y siga funcionando. Yo no sé si hubo mujeres que pensaron que con la ley se terminaba. A mí siempre me generó mucha desconfianza, además porque entiendo que el Estado es el Estado. Depende de presupuestos. Claro, y a su vez la ley es un hecho, pero el tema es el sostenimiento y la voluntad política de ponerla, para aplicarla. En algunas regiones se está aplicando, pero en otras no. Nosotros tenemos el sur de la provincia de Santa Fe que ya viene, es como avanzada en ese momento, fue cabeza de la posibilidad de la legalización del aborto, entonces hay instaladas un montón de cuestiones que lo que tenemos que hacer es que no se pierdan, más como han intentado vaciar tantas cosas con el argumento de que no sirvió lo suficiente, etcétera.
pero que fue conquista de las mujeres, el Ministerio de Género, etcétera, las secretarías de violencia, todo eso se hizo con las mujeres en las calles y por eso se logró. El tema es que en todo caso entiendo que tendrían que funcionar mejor y todo eso, pero hay que avanzar sobre eso, no retirarlas del Estado, porque el Estado tiene un compromiso con nosotros. Y sabemos que no vamos a resolver desde el Estado, yo estoy totalmente de acuerdo, que solo en las calles y entre nosotras también, pero es lo que conquistamos. Y en consonancia con eso también, ambas también están en territorio, con las mujeres en el territorio. Muchas jóvenes, y no tan jóvenes también, están planteando el hecho de falta de anticonceptivos, no solamente en Rosario, sino también en ciudades aledañas, como por ejemplo Villa Gobernador Galvez. Porque uno habla con las chicas, con las pibas, y bueno, muchas veces las médicas, las ginecólogas que están ahí, que también son personas que pueden estar precarizadas también, y dicen, bueno, no tengo otra opción y te las vas a tener que comprar. Y esa chica, o esa mujer, o esa persona que necesita el anticonceptivo, no tiene quizás el dinero para hacerlo. Efectivamente, y además tenemos conocimiento de esto, de que hay falta de anticonceptivo, y no solo hay falta, sino que hay falta de variedad, porque el anticonceptivo no es una cuestión que se distribuye masivamente igual. Claro. Hay mujeres que necesitan determinada hormona, depende de las edades, los métodos. Hay métodos que no sirven, otros que sí, para algunas. Y efectivamente hay falta de ni hablemos del norte de la provincia de Santa Fe. Claro, otro territorio. En San Javier, las mujeres para poder hacerse un control ginecológico tienen que ir a Santa Fe, por lo cual las mujeres humildes no se hacen jamás. Claro. Llegan al cáncer directamente. No, y además con el contexto de violencia que atraviesa Rosario desde hace mucho tiempo, también hay muchos centros de salud que o cierran sus puertas o quedan completamente abandonados, desfinanciados, que realmente las trabajadoras y los trabajadores que están ahí hacen lo que pueden con lo que tienen, son multifunción muchas veces, pero todo se atiende de una manera muy precaria y no llega la asistencia necesaria ni en esto ni por ejemplo en tratamientos de cáncer, donde también se están reduciendo los medicamentos que se otorgaban de forma gratuita, y que las mujeres lamentablemente somos parte de una tasa muy alta de quienes sufrimos diferentes cánceres, pero sobre todo en el último tiempo se agudizó lo que tiene que ver con el sistema reproductor femenino, y la ESI también es un déficit que todavía está sin aplicarse en todas las escuelas. Es una pelea constante para que esa nena, esa chica que empieza a conocer su cuerpo, pueda tener derecho a conocer qué es lo que quiere, lo que no quiere, lo que puede, lo que no puede, lo que el adulto puede o no, identificar los abusos. Eso es fundamental y es una lucha que dimos. Y hoy es una pelea contra las instituciones más ortodoxas, ni que hablar, me refiero a las que responden a la Iglesia Católica, pero de conjunto es una pelea para que se respete la ESI, para que se aplique y para que no sea considerada, como dice Milei, ideología de género. Claro. No es ideología de género, es prevención, es evitar que un niño, una niña, un niñe sufra un abuso sin saber que lo está sufriendo. Se podrían prevenir muchas cosas con la ESI y bueno, es algo que hoy está siendo fervientemente atacado y que las docentes lo siguen teniendo como una de sus principales banderas. Y esto que decía de, si bien el Estado, Laura, dice, si bien el Estado no nos va a solucionar nada, pero hay cosas que nos tiene que otorgar, derechos, claro. Por supuesto coincido completamente. Y nosotras siempre desde Pan y Roses, y muchas corrientes lo comparten también, desde el movimiento de mujeres, planteamos que el movimiento de mujeres tiene que mantener su independencia política, que tiene que ser independientes de los gobiernos, porque siempre hay un gobierno a quien una tiene que enfrentar y arrancarle los derechos, porque no nos regalaron nada a nosotras. Todo lo que conquistamos, lo conquistamos en las calles, luchando y organizadas. En unidad. En unidad. Entonces, esa característica de independencia política es algo que hoy también es un motivo de ataque de parte de los gobiernos, y no solamente del gobierno nacional. Digo, acá en la provincia de Puyaro no es muy piola con las minas, no es un tipo muy ameno. Sin ir más lejos, está atacando al gremio docente, que tiene una composición de mujeres altísima, a la salud. Digo, en Rosario también vemos cómo los barrios cada vez se empobrecen más, producto de una crisis social muy grande, y que por ende la violencia de género crece aún más, y ya no nos quedan prácticamente dispositivos de contención. La contención hoy sí depende más de
de estar juntas del uno a uno, de cuánto nos podemos ayudar nosotras y de pensar que solamente podemos salir de estas de forma colectiva y organizadas. Individualmente no nos salvamos ninguna. En un contexto económico y social pavoroso, donde la figura de la mujer, si bien es sostenimiento, como digo, del sistema hace muchísimo tiempo, con las ollas populares, ¿no? con los talleres en los barrios, con el cuidado de aquellas infancias que por ahí tienen que quedarse con alguna referenta o alguna mujer, que haga las veces de mamá, porque mamá se tiene que ir a cartonear, digamos. Es imprescindible la figura, y por eso digo que vienen también por esa figura. Acá hay una campaña decididamente, no solamente deshumanizante, sino que es una campaña de buscar la extinción, ¿no? de ciertos sectores, ¿no? Y me parece que se hace sin pudor alguno, y es ahí donde hay que, aparte de movilizarse, aparte de seguir, digamos, traccionando, rever estrategias comunicacionales, porque sabemos que los sectores que persiguen estos son sectores conservadores, que son todavía los mínimos, pero se replica en gran parte de una sociedad que es complicado entender ciertas cuestiones y se apega a eso, ¿no? Seguro, sí. Nosotros, bueno, no sé si ustedes saben, voy a pasar un chivo, pero no es un chivo, es el movimiento, el preencuentro que hacemos para calentar motores y para poder discutir qué es lo específico que nos pasa acá a las mujeres. Claro. Que lo hacemos el 7 de septiembre en la facultad, vos ibas a contarlo. Sí. No. En la Facultad de Ciencias Médicas, ya hay 650 inscriptas y va a haber más porque faltan 3 días, así que, y es muy interesante porque además se hizo al calor de la Asamblea Transfeminista, que es lesbo-transfeminista, que con una variedad, una heterogeneidad de organizaciones y de referencias muy grande, que en este tiempo donde nos une el espanto, la verdad que hemos podido trabajar bárbaro entre nosotras para poder organizarlo. Va a haber talleres, van a discutir en talleres, y después al final al cierre de los talleres, la misma tarde se hace una marcha que en el Patio de la Madera se van a leer las conclusiones. De ahí al Patio de la Madera, la marchita corta, pero bien. Marcha. Estuve viendo el servicio meteorológico y por suerte va a acompañar el clima, porque últimamente todas las movilizaciones de mujeres han sido tremendas, porque tuvimos lluvia, de todo. El 8M que fue el asesinato de este chiquito por el tema del narcotráfico, y entonces hubo paro de colectivos. Y también tuvimos una lluvia muy grande, la inundación de posterior, fue tremendo. Que privó a muchísimas mujeres de poder salir del barrio. No podían ir, hicimos un tallercito bajo paraguas. Claro. Había que hacer asistencia a los barrios lindo. También, recuerdo. Exacto, teníamos que juntar colectas y todo, y ir a evacuar, porque no estaba llegando el municipio a evacuar, y había literalmente mujeres con los bebés en brazos y el agua hasta arriba de la rodilla. Entonces sí, la otra vez me dio un chiste, charlábamos entre algunas compañeras que si Dios existe, las mujeres no nos quiere porque el clima nunca nos acompaña. Claro. Es una cosa de loco. Pero bueno, sí, por suerte tenemos un buen clima, una buena jornada del sábado. Es re importante que todos se sumen, que participen, que sean parte. Nosotras particularmente desde Pan y Rosa, la corriente de Miriam Bregman a nivel nacional, venimos planteando que es necesario discutir la separación de la Iglesia y del Estado, otra bandera que también hemos tenido durante muchos años como emblema del movimiento de mujeres, instituciones que realmente lo vimos con Bolsonaro en Brasil, lo vimos acá con Milei también, digo, instituciones que se encargan de generar una ideología en contra de las mujeres, en contra del feminismo, y que incluso bancan a las ultraderechas en lugares de Latinoamérica constantemente. Digo, nosotras tenemos que también... toda una figura de Cristo bastante extraña Dios, patria, familia. Que uno también reivindica la figura de Cristo, pero por otro lado, digamos... Exacto. Y eso no pasa solo con los de Milei. Para aquellos que creen, habría problemas. Y eso no pasa solo con los de Milei, digo, en todos lados tenemos gente, dentro del peronismo hay sectores también que se pasean con el crucifijo diciendo que hoy dejemos de hablar de feminismo, que hoy lo que hay que hablar es del hambre y de la economía. Me refiero a Grabois o sectores como Moreno, que bueno, mejor ni profundizar qué opina Moreno de nosotras, que es un señor que bueno, siempre se le dedicó mucho tiempo a decir que no éramos importantes, que nuestras prioridades no. Esto que decías antes, de que
hay mucha energía puesta en tratar de terminar con un sector y decir que el feminismo se acabó, que el feminismo se terminó, y no, el feminismo no se terminó, el feminismo existe desde que existe la humanidad prácticamente. Claro, no es de ahora. Claro, porque Claro. mientras No es de exista el ahora. patriarcado, siempre va a existir un grupo de feministas locas, pocas, muchas, como sean, como den las circunstancias, que sigamos de pie peleando contra ese sistema que nos oprime y que en el caso de las trabajadoras, además de oprimirnos, nos explota como trabajadoras. Estaba pensando, ni hablemos el rol de las iglesias evangélicas No, en los claro. barrios. Sí, creo Sí, que claro. cuando se dice En iglesia, yo me parece que más allá de la católica Claro. hay que dar Sí. una Bien, apertura es importante. amplio. Si bien a el todas, Estado ¿no? Sí. subsidia más la católica, la Claro. iglesia evangélica es terrible, la campaña contra el movimiento de mujeres que hace Sí, también. y la incidencia que tienen las cámaras, ¿no? En las cámaras de hoy Increíble. es tremendo. Laura, por último una reflexión. ¿Cómo se hace para llegar a más mujeres? Que el movimiento, que las mujeres se acerquen al movimiento y que entiendan que la lucha es de todas. Bueno, a mí, ¿qué es lo que me seduce de este preencuentro en cuanto a mi trabajo no personal? Yo soy militante, pertenezco a la CCC, a la campaña por la emergencia en violencia, pero yo digo, ¿cómo hacemos para conquistar, para que vayan al preencuentro las mujeres que votaron a Milei? Porque hay muchas mujeres en los barrios. El mismo desafío que Creo también que se nosotros tiene cuando hay que tenemos- convocar a los laburantes Claro, ni hablemos de las Defender- fábricas. 7 de cada 10 lo votaron. Los también, obreros ¿no? de fábricas, pero digo en las mujeres en el Claro, sentido sí, te nuestro, entiendo, sí, que sí, nos claro. ocupa como actividad. Y creo que ahí las militantes tenemos que ir ahí a ver cómo persuadimos y cómo mostramos que fue un error Sí, claro. la elección de Milei, ¿no? Por esos lados va. Y cómo nos juntamos cada vez más en un solo puño para pelear, porque está clarísimo que una de las cuestiones a las cuales Milei va a golpear es todas las luchas conquistadas en el movimiento de mujeres, para ir más allá del feminismo, en el movimiento de mujeres, ¿no? Claro. Yo digo, el otro día, cuando fue este gesto de las mujeres en las ollas, cocinando frente a la justicia federal, ver las caras de esas mujeres, el orgullo que tenían de que no le pudieron sacar la olla, porque fueron a prepiar, a Exacto. empujar para sacarla. Laura dice, no nos pudieron sacar la olla, y era una cuestión que les salía de las tripas a esas mujeres, ¿no? El orgullo de cómo juntándose lograban estas cuestiones, junto Que con aparte el de dolor herramientas, que la les garantía genera. que el Estado no puede garantizar, Claro, ¿no? Digamos, en los barrios, que es o que parar la olla. te relaten cuando hace la cola la gente Claro. en el barrio y ellas tienen que decirle se terminó. Claro, Se terminó terminó, con no hay más raciones. raciones. Es terrible. Bueno, creo que con todo el pueblo tenemos que trabajar y convencer y persuadir, y se va a dar. En algún momento se va a dar. Cuando Sin el duda. pueblo que lo quiera. El pueblo como está se dice. golpeado, pero también entiende y siempre por ahí de algún lugarcito emerge Seguro. esa conciencia de la cual siempre apelamos, porque cuando hablamos de conciencia de clase siempre nos referimos al mismo sector. Sin embargo, hay un solo sector que tiene bien en claro su conciencia de clase, que es el sector Exactamente, dominante, ¿no? y que lo ordena desde la guita. Claro, Y ya totalmente. empieza a haber cambios aparte Total. en la situación, no Ajá. es tan estática como hace unos meses que parecía que era Estaba todo paralizado. imposible de frenarlo, Seguro. imposible de hacer nada. Digo, hoy el gobierno muestra, creo que uno de los momentos más débiles de su gobierno, y en Exactamente. simultáneo empiezan a salir sectores a la calle, empezando, y lo digo con mucho orgullo, por los jubilados y las jubiladas que le están poniendo el cuerpo. Luche como jubilado, si me está viendo, Exacto. y que salgamos a bancarlos, a bancarlas. Y creo que por esto que preguntabas de cómo unir más mujeres, la unidad es clave, o sea, sumarnos a otros sectores que hoy están en lucha, que las mujeres seamos también parte de esos sectores que hoy están en lucha, y tratar de ser mucho más combativas para que también las pibas vean que hay una salida, que no da lo mismo si te sumás o no te sumás, que no da lo mismo si sos parte o no sos parte, si te quedás en casa o no. Ver que el movimiento sale a la ofensiva, que se piensa en términos más combativos y que es independiente, también le puede dar mucha más ganas a un montón de pibas que le hicieron creer durante mucho tiempo que lo que hacíamos no servía para nada. Exacto. Bueno, sirve para mucho, tenemos gratos ejemplos al respecto, y hoy por hoy la actualidad y la realidad da ejemplos también de que el único camino posible para enfrentar esto es la lucha.
Sin duda. Sin duda alguna. Y las calles, sí. Sí, a sí, pesar claro. de que nos golpee. Claro, a pesar de claro. esto. Sí, sí, A aparte pesar de eso. entiendan que aquel que tiene enfrente, el gendarme no cuida más las fronteras. No. Eso No. aparentemente era lo que sucía tiempo atrás, que No. nunca la cuidaron Y tampoco. ese porque es un gendarme no colador, tiene, pero no lo va a tiene, golpear. no tiene hijas, hijos, madre, abuela, absolutamente Evidentemente. nadie. No, se cumplen órdenes. Hay otras que son mucho más dignas, claramente. Sin dudas. Bueno, algo para cerrar, alguna invitación más que quieran ya para Sí, este sábado que se nos volvemos a viene. invitarla Al para encuentro. para el preencuentro y el encuentro, pero para el preencuentro, que es lo próximo, el 7 en Ciencias Médicas a las 12 del mediodía, hasta las 5 de la tarde, y después va a haber algo de baile, qué sé yo, esas cosas que Feria. también... Feria Cultural. Feria, Bien. la marcha, la lectura Y aquellas de que no puedan participar, conclusiones. seguramente van a existir canales de comunicación Sí, para están poder las quizás redes. anotarse para viajar a Jujuy, ¿no? Sí, Exacto. sí. Si nos Hay. quieren buscar en redes, todavía hay lugares para Jujuy, para viajar. Se viaja, es 11, 12 y 13 de octubre. Saldríamos de Rosario el 10. Quien tenga interés por conocer más. Estamos haciendo muchas actividades también para intentar solventar los gastos y que sea lo más económico posible. Así que quien tenga interés nos puede escribir a través de las redes sociales, buscarnos en Instagram o en Twitter, donde quieran, nos van a encontrar. En Gracias. el triángulo del litio. ¿no? Muchas gracias. ¿Eh? Por lo que Exacto. vienen, ¿A qué lugar nos fuimos? Por lo que Exacto. vienen. No fuimos. Siempre ¿Qué tal? estratégicas las mujeres. Bueno, muchas Siempre en gracias. los lugares más A ustedes. difíciles. ¿Dónde hay que estar? Gracias, Nos gracias gusta. por el tiempo. No, al contrario, gracias por darnos este espacio. che. Laura, también, bueno, linda charla. Exactamente, Una charla necesaria necesaria. en tiempos tan oscuros, ¿no? Tan difíciles y que, bueno, esto también sirve generalmente del dolor, por ahí se construye esa fuerza necesaria para contrarrestarlo y rever estrategias transformadoras para decirle nunca más, no solamente lo que sucedió en los 70, sino a este tipo de gobierno que sabemos a qué vienen, ¿no? Sin duda, ya le comparto. Bueno, muchísimas gracias por estar y nos reencontramos la próxima Fabián semana. Arias, Hernán Cabrera, el amigo de Exactamente, eso le toca a Dirección ustedes General, siempre. sí, todo. Bueno, el agradecimiento al laburo detrás de cámara, nos reencontramos la que viene. Dale, Chao. chau, chau.